Hace más de 50 años cometí un error tan simple que todavía hoy me duele. Si no lo hubiera cometido, tendría el doble de fortuna, y sin embargo, no me arrepiento de haber aprendido lo que ese error me enseñó. El tiempo me mostró que el poder del interés compuesto no solo trabaja a favor de la inteligencia y la disciplina, también multiplica la estupidez. Cada pequeño fallo que repites con los años se convierte en una montaña de consecuencias. Y cuando eres joven, crees que puedes permitirte ser tonto, pero lo que parece una tontería a los 20 puede convertirse en una tragedia financiera a los 70. Con el paso del tiempo entendí que, después de los 50, el juego cambia por completo. Ya tomaste la mayoría de las grandes decisiones de tu vida. Con quién compartes tu camino, cómo ganas tu dinero, dónde vives y qué valoras. A esa altura, la prioridad deja de ser crecer rápido, pasa a ser evitar los desastres. Ya no se trata de buscar oportunidades extraordinarias, sino de mantenerte vivo en el tablero. He visto demasiadas personas inteligentes caer porque intentaron duplicar su fortuna cuando ya no necesitaban más. Aprendí que, después de los 50, no necesitas ser un genio, solo necesitas sobrevivir, porque la supervivencia, en el largo plazo, es la forma más segura de ganar. Durante mis primeros años jugué al ataque. Me arriesgaba, apostaba, creía que el éxito era cuestión de velocidad. Y quizás tenía razón. A los 20, a los 30, incluso a los 40, puedes caerte y levantarte sin demasiado daño. Pero después de los 50, las caídas duelen más. Ya no tienes tanto tiempo para reconstruir lo perdido. Por eso cambié de estrategia. Aprendí a jugar a la defensa. Dejé de buscar el golpe perfecto y empecé a proteger lo que ya había conquistado. Evito las apuestas rápidas, los negocios que prometen ganancias imposibles, las modas financieras que todos siguen sin entender. Prefiero parecer aburrido, discreto, incluso conservador, pero dormir tranquilo. Porque descubrí que es mucho mejor parecer aburrido y seguir rico, que parecer brillante y terminar quebrado. Recuerdo claramente la historia de un hombre brillante, un profesional que parecía tenerlo todo bajo control. Era inteligente, educado y estaba convencido de que su visión del futuro era infalible. En los años 90, invirtió la mayor parte de su fortuna en startups tecnológicas. En ese momento, el mundo creía que Internet iba a convertir a todos en millonarios, y por un tiempo, él también lo creyó. Pero cuando la burbuja estalló, perdió más de la mitad de lo que había construido en toda su vida. No porque fuera tonto, sino porque fue demasiado listo para su propio bien. Esa historia me marcó profundamente. Aprendí que ser estable y aburrido es infinitamente mejor que ser brillante y terminar arruinado. El brillo deslumbra, pero la estabilidad sostiene. Con los años comprendí que el verdadero enemigo no es la competencia, ni los impuestos, ni siquiera el azar. El verdadero enemigo es la catástrofe. Perder el 50% de tu patrimonio a los 30 puede doler, pero es recuperable. Tienes tiempo, energía y años por delante, pero perder la mitad a los 60 es devastador. El tiempo, a esa edad, ya no te perdona. No se trata de demostrar cuán inteligente eres, sino de evitar hacer algo estúpido. He visto a demasiadas personas arruinar décadas de trabajo con una sola decisión impulsiva. Y lo que destruye no es la falta de conocimiento, sino el exceso de confianza. Por eso aprendí a valorar lo que muchos desprecian, el poder del aburrimiento. Descubrí que la verdadera virtud está en los negocios simples, sólidos y predecibles. No necesito emoción para sentirme vivo. Necesito estabilidad para seguir libre. La emoción pertenece a los casinos, no a las inversiones. Los negocios, que crecen despacio, que parecen aburridos, son los que terminan durando toda la vida. Hoy creo firmemente que el aburrimiento genera riqueza, mientras que la emoción destruye fortunas. Cuanto más predecible es mi inversión, más tranquilo duermo, y en esta etapa de la vida, la paz vale más que cualquier promesa de ganancias rápidas.
Con los años descubrí un veneno más peligroso que cualquier crisis económica: la envidia. He visto fortunas enteras desaparecer no por malas inversiones, sino por la necesidad de parecer tan exitoso como el vecino. Las personas se comparan, se sienten atrasadas, y en su afán por alcanzar a los demás, toman decisiones estúpidas. Compran lo que no entienden, gastan lo que no tienen, y apuestan más de lo que pueden perder. Yo también caí en esa trampa alguna vez, pero aprendí que la clave no es correr más rápido, sino sobrevivir más tiempo. En el dinero, como en la vida, la resistencia vence a la velocidad. Recuerdo bien la época de la burbuja tecnológica. Mientras todo el mundo perseguía las nuevas promesas de Internet, Warren Buffett y yo seguíamos con nuestros negocios aburridos. Chocolates, periódicos, bancos. Muchos nos llamaban anticuados. Decían que el futuro nos dejaría atrás. Pero cuando el mercado se desplomó, esas empresas sin gracia siguieron generando efectivo. Fue entonces cuando comprendí que la durabilidad vence a la velocidad. No hay nada más poderoso que un negocio que sigue ganando dinero, incluso cuando todos los demás están en pánico. La paciencia y la disciplina siempre terminan superando la moda y la euforia. A medida que envejeces, la envidia se vuelve aún más peligrosa. Después de los 50, un error por impulso puede costarte el resto de tu vida. Ya no hay tiempo para recuperarte de un desastre causado por querer demostrar algo. La tranquilidad se convierte en la meta. Hoy prefiero 1000 veces el compounding silencioso, el crecimiento lento, constante y sin ruido, a cualquier competencia estúpida. No necesito más que saber que mi dinero sigue trabajando mientras yo duermo. No busco ser el más rico de la sala, busco ser el que nunca tiene que volver a empezar de cero. También aprendí otra lección dolorosa. Vendí una inversión demasiado pronto. Tenía miedo o quizás impaciencia, y decidí asegurar una pequeña ganancia. Años después, esa empresa valía cientos de veces más, y cada vez que veo su nombre, recuerdo lo caro que puede salir la impaciencia. Desde entonces, repito una frase que me guía: no seas listo, sé paciente. Porque la impaciencia te hace creer que estás tomando el control, cuando en realidad estás entregando el poder del tiempo. Los grandes resultados no llegan a quien acierta rápido, sino a quien aguanta largo. Con los años comprendí que una de las mayores trampas del éxito es creer que lo sabes todo. El exceso de confianza ha destruido más fortunas que todas las crisis económicas juntas. Cuando comienzas a tener razón demasiadas veces, te convences de que eres invencible, y es justo ahí cuando el mercado se encarga de humillarte. Aprendí que tener la humildad de decir «no lo sé» es una ventaja competitiva inmensa. Porque, mientras los arrogantes se precipitan, los prudentes observan. La ignorancia reconocida es mucho más rentable que la arrogancia disfrazada de sabiduría. Prefiero ser el que duda y gana lento, que el que presume y pierde rápido. Otra lección que tardé en entender fue la diferencia entre pensar como un empleado y pensar como un dueño. El empleado vive persiguiendo títulos, ascensos y salarios. Trabaja para que otros crezcan. El dueño, en cambio, construye activos que siguen generando dinero, incluso mientras él duerme. Cuando era joven, confundía éxito con ingresos. Hoy entiendo que el verdadero éxito es tener propiedad, no sueldo. A los 50 supe que la clave era poseer algo que trabajara por mí, porque llega un momento en la vida en que tu tiempo vale más que cualquier bono o promoción, y solo quien tiene activos, no jefes, puede decidir qué hacer con sus días. Viví también los años oscuros de la Gran Depresión. Vi cómo hombres brillantes, arrogantes, se desmoronaban de la noche a la mañana. Vi fortunas desaparecer, familias enteras quebrar, bancos cerrar de un día para otro. Aquella época me enseñó algo que nunca olvidé: la deuda mata y la frugalidad salva. En tiempos de abundancia, la prudencia parece cobardía, pero cuando llega la tormenta, los prudentes son los únicos que quedan de pie. Desde entonces aprendí a respetar el riesgo como se respeta al fuego, con distancia y humildad.
Descubrí que la resiliencia vence a la genialidad y que sobrevivir muchas veces es el triunfo más grande que se puede alcanzar. Aprendí que el éxito no depende de fórmulas mágicas, sino de 3 reglas simples: evitar deudas, evitar el drama y evitar a personas tontas o deshonestas. Parece básico, pero mantener estas reglas me ha dado más resultados que cualquier idea brillante que haya tenido. La disciplina, descubrí, siempre supera a la inteligencia. Puedes ser muy listo, pero si te endeudas, te dejas arrastrar por conflictos o te rodeas de personas poco confiables, tarde o temprano pagarás el precio. Mi asociación con Warren Buffett fue otro aprendizaje clave. La base de nuestra colaboración fue confianza total, racionalidad, paciencia y compatibilidad. No siempre acertamos. De vez en cuando respaldamos a personas equivocadas o intentamos arreglar negocios que estaban podridos. Pero lo importante es que cada decisión que tomábamos juntos nos hacía más racionales, no menos. Con él entendí que la mejor sociedad es la que te mejora, no la que te entretiene. Después de los 50 entendí algo fundamental. El secreto no es la genialidad, sino la disciplina. Todavía puedes enriquecer, pero solo si evitas los errores fatales. La simplicidad, la paciencia y jugar a la defensa se convirtieron en mis pilares. Ya no se trata de buscar emociones, sino de sobrevivir con inteligencia. Por eso, mis reglas prácticas para invertir después de los 50 son claras. Entiende bien lo que posees, preserva tu capital, evita la envidia, juega a la defensa y no intentes ser espectacular. Solo necesitas sobrevivir. Si logras eso, el tiempo hará el resto. Descubrí también que el mayor enemigo no es la caída del mercado, sino gastar más de lo que ganas. Ningún consejo, ninguna estrategia financiera, ningún mercado puede salvarte si tu comportamiento destruye tu base. Vivir por debajo de tus posibilidades, ahorrar y reinvertir de manera constante es la inversión más poderosa que existe. Finalmente, entendí cuál es el verdadero objetivo: dignidad y libertad. No se trata de lujo, de estatus o de aparentar. Se trata de poder vivir sin depender de nadie. Evitar deudas, dramas y personas equivocadas ya te coloca por delante del 90% de la humanidad. Evitar la estupidez es, quizás, el acto de sabiduría más importante que uno puede hacer, porque al final, sobrevivir y mantener tu independencia vale más que cualquier riqueza pasajera.